Bendito y soberano Dios, te damos gracias por esta noche especial que tú nos permites estar delante de ti. Te damos gracias, Señor, por la presencia de Julio, Señor. Tú sabes cuánto le amamos, Señor. Por muchas cosas, Señor, pero especialmente porque Él dedica, Señor, este tiempo especialmente para ti. Sabemos, Padre, cómo tú lo usas, Señor, como un maestro. Pero siempre, Señor, como siempre te pedimos, Padre, que todo lo que Él diga venga de ti, Señor, con carbones encendidos en su boca, bendito y soberano Dios, para que esta palabra que hemos de recibir, Señor, sea de gran edificación para este pueblo y aquel que nos ve, Señor, a través de las redes. Te damos gracias, bendito Dios, y todo lo que te pedimos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo, Yahshua HaMashiach. Amén. Saludamos a la familia Gamaliel, hasta ahí me acuerdo. Gamaliel y familia. A Gamaliel y familia, cordial saludo, bienvenidos a este ratico de compartir la palabra de lo que el amado tiene para nosotros y esperemos que su santo Rúa llegue realmente guiando nuestros pasos. Como siempre, a mí el Espíritu me sorprende porque la oración inicial siempre tiene que ver con parte de la prédica. ¿Y qué nos decía el pastor Fernando ahora? Hablaba del libro de Isaías, pero me capturó un punto especial que tenía que ver con la prédica, con predicar. Inmediatamente nos lleva a nosotros a la gran comisión, lo que Yahshua nos dijo, ¿verdad? Y predicar el evangelio. Pero todo esto encierra con el tema de hoy, que es interesante. Y también es curioso, hace 2 días más o menos, ¿verdad? Casi no me salía la voz, casi yo no podía hablar. Y le digo, Señor, usted sabrá si quiere que lleve su palabra, tiene que devolvérmela. ¿Eh? Me la devolvió. No, aún así, ayer estaba un poco averiado y hoy podemos hablar un poquito. Saludos a don Ángel y Catalina. Cordial saludo, se les ama en el amor de Cristo. Pues bien, el tema de hoy se llama vida eterna. Y es un concepto interesante lo que es pensar en la vida eterna. Saludos para Gaby Zúñiga. Desde Coronado, Costa Rica, la saludamos a Gaby, bienvenida. Es interesante lo que es la vida eterna, porque el concepto rápido que nosotros tenemos es vivir para siempre. Pero, mascullando y estudiando un poco tanto la palabra como otras enseñanzas, vemos que podemos decir que vida eterna es igual a regalo. La vida eterna es un regalo. ¿Y quiénes reciben regalos? Los que se los merecen. Usted no recibe un regalo solo por recibirlo, sino porque lo merece, ¿verdad? Y también puede ser un regalo positivo como un regalo negativo. En el caso de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre amado, Él le da este regalo a quienes, a los que creen. Primer punto. Y hoy traigo regalos. El Señor ya me puso a dar uno. Ahora lo damos. Él sabrá por qué. Y ese regalo es para el que cree. Segundo, es porque Yahshua HaMashiach es nuestro Señor y Salvador. Amén. La vida eterna viene por Él. También porque es poner la fe en Yahshua. Así que creerle a nuestro Señor es creerle también a Él. ¿Verdad? Ya muchas veces hemos hablado de este tema, lo que es creer, pero lo que es creerle también. Y es interesante, es un tema que viene desde el Génesis. Saludos a Alejandra Torres. Bienvenida a este compartir de hermanos. Y desde el Edén también viene una incógnita. Podemos ver la vida eterna
en 4 extractos dentro de lo que tiene que ver la palabra. Vemos desde la creación hasta la caída del hombre, podemos ver el Antiguo Testamento, podemos ver en el Nuevo Testamento y en la escatología lo que espera en la vida futura, después de lo que tiene que ver con el juicio final. De la vida eterna, en esos 4 aspectos, analicémosla, y es interesante. Yo pensaba, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, y a veces en son de broma decíamos, si Eva no hubiera pecado, estaríamos sin trabajar y viviendo para siempre. ¿Cierto o mentira? No nos moriríamos. Sí, no nos moriríamos, ¿ah? Pues hermanos, déjenme bajarlos de esa nube, porque nosotros podemos revisar a la luz de la palabra en Génesis 2.5. ¿Qué nos dice la palabra en Génesis 2.5? La tiene él, la leo yo. Lea usted. Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes de que fuera la tierra y toda hierba del campo antes de que naciese, porque aún no había el Señor Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No había hombre que Abrace la O sea, tierra. había que trabajar. No es tal cual que porque estábamos en el jardín del Edén no había que trabajar. Pero aquí inclusive Dios no había creado al hombre. Ahora veámonos a Génesis 3.22. ¿Qué dice Génesis 3.22? Amén. Y lo echó el Señor Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Para que la labrase. O sea, antes de que cuando estaba en el Edén, tenía que trabajar. No era que él solo comía de los arbolitos frutales y punto. No, Dios hizo la tierra para que se labrase, como también la hizo para que el hombre la sojuzgara, no que se adueñara de la tierra, sino que la administrara para él. Saludos a Patricia Brizuela, sea bienvenida a este convivio de la palabra. Entonces vemos, primero punto, Dios hizo al hombre para que lo adorara a él, pero no para que viviera en una vida de ocio. El hombre tenía que estar trabajando, tenía que labrar la tierra. Y otra cosa importantísima, y no sé si ahí mismo termina en el 22, en el Génesis 3:22, donde dice que Dios expulsó al hombre. Ahí está, pastor. Sí, dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva. Para siempre. Para siempre. ¿Notaron? No sea que coja el árbol de la vida y viva para siempre. Adán en el Edén no era eterno. ¿Sí? En el Edén el hombre no era eterno. O sea, quitémonos esa idea de que el Edén es el paraíso en el fundado en la recompensa que Dios tiene para nosotros, ¿de acuerdo? Si es el paraíso, saludos a Mauricio Hernández, bienvenido a esta reunión. El hombre, porque si nosotros nos quedamos que en el Edén yo no trabajaba y tenía vida eterna y todo era rico, olvídese, ese no era el plan de Dios para el hombre. La vida eterna entonces tiene otra connotación diferente. Inclusive, vea, ahora vamos a pasar a la vida eterna. Ya la vimos que en el Edén no había vida eterna. Era simplemente el aposento de Dios donde Él extasió su creación y se le deleitó en dar aliento de vida al hombre para que el hombre lo adorara. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia del hombre con los ángeles? Que el hombre tenía decisión, tenía albedrío, podía decidir lo que los ángeles no pueden hacer. Entonces, por eso es que Satanás ingresó al Edén, entró a la creación de Dios y esta sucumbió ante el pecado de la desobediencia. Ok,
En el Antiguo Testamento, aunque les parezca a ustedes increíble, solamente hay 2 versículos que hablan de la vida eterna. Solo hay 2. Y uno, si me ayuda, el Salmo 133:3. Y si alguien tiene por ahí Daniel 12, 1 y 2, vamos a ver las dos visiones que tiene Yahweh sobre su creación, para indicarles qué es la vida eterna. Perdón, porque está en 133, verso 3. ¿Y el otro? Daniel. Daniel 12, 1 y 2. Yo tengo Daniel. Ok, gracias. Vamos. 133, 2. 3. 133, 3. Amén. Vean lo que dice David en el Salmo de lo que es la vida eterna. Como el rocío del Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Ok. ¿A dónde la mandó el Señor? Al monte de Sión. ¿Qué fue lo que el Señor mandó al monte de Sión? Esto. Mandó su ley. Mandó la Torá, expresada en 10 mandamientos, a través de la mano de Moisés. Entonces, su palabra, lo que él le dio a su pueblo, sus mandamientos, era lo que les iba a dar, ¿qué? Vida eterna. La vida eterna. Lo que él quería para su pueblo. Ahora el pueblo tenía una guía. Antes vivían como esclavos, adoradores de imágenes, porque en Egipto se acostumbraron a ser idólatras. Cuando él los saca de Egipto para llevarlos a su monte sagrado, es un pasaje de ¿cuántos días? 50. Empezando en qué día festividad? En Pesach. Y culminando en qué festividad? En Sukkot. Excelente, muchachos. ¿Saben? Excelente. Chile y familia, un saludo cordial. Abrazo de parte de Iglesia Función de Guerra. Ok, en esos 50 días, la Iglesia Católica le llama Pentecostés. Realmente son 50 días, son 7 semanas. 7 semanas de 7 días, 49 días. Más el día de celebración de Pesach son 50 días. Don Alejandro Echeverría, un abrazo, don Alejandro, bienvenido. Entonces, él separa a su pueblo para darles su ley. Su ley es la que los va a guiar a través de la vida de pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que ya se había acontecido en el jardín del Edén. El pecado, la caída del hombre, lo que estaba separando al hombre de la eternidad. Y no porque en el Edén fuera eterno, sino porque dentro de los planes de Dios había una eternidad en el hombre. Maricruz Hernández, bienvenida. Y veamos, porque nosotros sabemos, ¿cuál fue el hombre que más vivió? Según la Biblia, ¿cuánto vivió? 69 años. ¿Quién le siguió? Un premio. Que lo pega. Noé, 950 años. En tercer lugar, un premio. Adán, 930 años. Después, Set, 912. Después, Enos, 905. Caín, 910 años. Y ahí iban disminuyendo hasta llegar a lo que el Señor nos premió. ¿Cuál es, Matías, la edad que puede vivir el hombre hoy día? ¿Hasta cuánto? No más. Más de eso. No más. Porque el Señor así lo dijo a Noé. En Génesis, el hombre no vivirá más de 120 años como castigo. Bonito, perdón, es que leí un comentario ahí de la Biblia que me llamó la atención. Ajá. Gracias a Dios eso, porque dice que si fuera inmortales tendríamos a un Hitler, o tendríamos un amigo, ese tipo de hombres que fueron terribles para la... Bueno, interesante concepto, ¿verdad? Por eso es que nuestro amado Padre no quiso que Adán y Eva comieran del fruto de la vida, lo que es la vida eterna, ¿verdad? Para que el pecado no fuera eterno. Saludos a Tatiana Cascante, bienvenida Tatiana.
Ok, entonces vemos nosotros, bueno, y Daniel, el pasaje de Daniel, vimos entonces que el Salmo lo que nos remite es a la vida eterna, instituida ya por el Eterno y dado al pueblo por medio de su palabra, de su mandamiento, de la Torá. Ahora, ¿qué nos dice Daniel? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén, amén. Ok, Daniel, ¿de qué nos está hablando? Esa es la esperanza escatológica de todo cristiano, la vida eterna, que es en el juicio final, la resurrección de los muertos, el juicio y vamos o para condenación o para vida eterna. Entonces, ve que ya Daniel nos está dando una visión profunda del final de los tiempos. Pero entre el Nuevo Testamento, que ya vimos que solo hay 2 versículos, y la parte profética de Apocalipsis, tenemos el Nuevo Testamento, que es la parte interesante de lo que tiene que ver y cómo nosotros vamos a ser educados a través de la palabra que el Señor nos ha dado, de cómo tenemos que llegar nosotros a la vida eterna. ¿Cuándo vamos a tener la vida eterna? Por un premio. Vamos a dar un premio. ¿Cuándo vamos a tener nosotros la vida eterna? Hasta que estemos con el Padre. Dice el pastor que cuando estemos con el Padre. ¿Qué más? Cuando decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Él es el Mesías, el Santo de Israel, el Dios hecho carne. Aplauso, pastora. La vida eterna la empezamos aquí, hoy, a partir de no solo lo que la pastora nos acaba de decir, que es el reconocimiento de Jesús como nuestro Salvador, sino también hay otros aspectos ahí. No hay que esperarnos a morir y a llegar al juicio final para empezar la vida eterna. La vida eterna la empezamos aquí, hoy. Y eso es lo importante, y eso es lo interesante. Entonces, ¿le damos los regalos ya? No. Bueno, están los de los grandes. Vamos a regalarlos. Va, con mucho cuidado lo saca Matías y le da uno a la pastora, que hoy sí se lo ganó la pastora. Siempre me lo gano. Y le vamos a dar el otro a la persona que Dios me ha puesto en el corazón. Sí, ese amor. Muchas gracias. Póngamelo ahí. Y chágate el otro. Porque esa palabra va para ella. Va para ella. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Ahí le manda a decir el Señor, no sé qué, pero eso lo manda a decir. Muy bien. Entonces, el primer aspecto que ya vimos nosotros sobre lo que es la vida eterna. Paso 1. Es una realidad presente. Es una realidad presente. Una esperanza futura. ¿Dónde lo vemos? Jesús habla en tiempo presente. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vea la declaración de Yahshua HaMashiach, que le cree, no está diciendo que a él, está diciendo al que me envió. Dice, tiene vida eterna. Pastor, agárrala en el aire. No tiene que esperar a morirse y resucitar. Ya puede tomar la vida eterna como posesión suya, por creer que ha sido Yahshua enviado por Yahweh. 8. Mateo 19:29 dice,
Y todo el que haya deseado casas, hermanos, hermanas, padres, hermanos, hijos, por mi casa, dice, heredará la vida eterna. Todo el que haya dejado, el que se haya separado de este mundo, el que se haya separado, estamos hablando en un contexto espiritual, ¿verdad? Me regala la cita, Mateo 19:29. 19:29. Sí, ahora le regalo toda la prédica, pastora. Muchas gracias. Y se la puedo pasar digital si a alguno le interesa. Entonces, dice, todo el que haya dejado ese elevamiento espiritual, cuando nosotros conocemos de Dios, nos abstraemos del mundo y ya vivimos a otro nivel. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la diferencia. Y esto es lo que nosotros nos lleva. Ahora bien, vean qué importante. Vuelvo a amarrar. Predicación, decía el pastor. Predicación. Y oremos y pidamos por ese convivio que viene de pastores. Es importantísimo. Porque hay que predicar la palabra para que el que no conozca, conozca de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Pero llega un momento en que las vasijas, los pastores, comienzan a vaciarse y tienen que llenarse. Ese tiempo que ellos han escogido para ese retiro, lo alabamos en el nombre del Señor, porque es para glorificar su nombre que ellos están sacando este tiempo. Sí, amén. Y entonces vamos a seguir pidiendo fuertemente porque sea todo un éxito para alabar y glorificar a nuestro Señor, lo que ellos van a hacer, y que sean fuertemente llenados. ¿Por qué? Porque lo que ellos van a recibir de el próximo fin de semana que viene, tiene que ver con esto. Vean lo que dice la palabra en Hechos 13:48, dice, y los gentiles, al oír esto, ojo, ¿quiénes eran los gentiles? Los judíos. Los no judíos, los que supuestamente no tenían derecho a la salvación, por no ser el pueblo escogido de Dios. Pero viene Yahshua y nos redime. Nos redime, o sea, nos adopta. Entonces dice que los gentiles al oír esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Tenían vida eterna antes de escuchar la predicación? ¿La tenían después de escuchar la predicación? Aleluya y alabado sea nuestro Señor, porque eso es lo que se trata. Ven lo importante que es predicar. A veces ustedes vienen y llega uno a un lugar y ve poquita gente. Gloria, doy gloria al Señor porque esta es la iglesia primitiva. Amén. No son donde hay miles de personas. Donde el que entró de último y está sentado allá en la última gradería, ¿quién se ve? ¿Quién sabe está jugando Pac-Man o quién sabe quién es el celular? Porque no está metido. Aquí nosotros venimos en espíritu y verdad a recibir. Amén. Amén. Y predicar la palabra es llevar esa verdad al que no la conoce. Es reafirmarle al que la conoce, pero le cuesta creer. Y eso es lo que Él quiere. Prediquemos, porque el parte de la vida eterna depende de predicar su palabra. El segundo punto, el primero dijimos que era la realidad, que la vida eterna es una realidad presente, una esperanza futura. El segundo dice que es conocer a Dios, y conocer a Dios es creerle a Dios. La palabra en Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, yo para llegar a la vida eterna, yo tengo que conocer a quién es el que me la está dando. ¿O cómo no? ¿Cómo voy a tener vida eterna sin saber de dónde van los ríos de agua viva? ¿O qué le dijo Jesús a la samaritana? Si tú supieras, no me darías, sino me pedirías a mí que te dé. Y eso es lo que el Señor hoy quiere, que nosotros estemos sedientos de Él, que estemos anhelando, ya que nos viene a dar esa vida eterna. Él ahora nos está diciendo, tienen que conocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Amén. Entonces,
Él nos da esa oportunidad. Tenemos la vida hoy, aquí, ya. Yo ya he aceptado a Yahshua como mi Salvador, como mi Señor. Yo declaro que Él es hijo del Todopoderoso, de Yahweh. Y ya eso me da a mí la oportunidad de ser heredero, de ser hijo. Por eso en Juan 5:24 dice, de cierto, lo recalca Él. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Es que no solo escuchar la palabra de nuestro Señor, sino saber que esto, que Él nos envió, que esto es verdad, porque esto es su palabra. Amén. Y de aquí es donde emana la vida eterna. La enseñanza para la evangelización la vemos en Romanos 6:22. Dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿quién es el que ejecuta esto? ¿Directamente Yahweh? ¿Directamente Yahshua? No, son los enviados del Señor. Fueron sus discípulos en aquel entonces y hoy somos nosotros en estos tiempos. Ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cuándo una persona es libre del pecado? Cuando lo confiesa. Siempre cuando renuncia a Él. Correcto. Pero cuando reconoce el pecado, ¿cuántos hemos vivido en un pecado que ha sido oculto a nuestros ojos? Y nosotros no hemos sabido que es pecado. Hasta que es manifestado por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se manifiesta el Espíritu en nosotros? Como lo acaba de decir el pastor, cuando ya hemos aceptado a Yahshua en nuestra vida, el Espíritu es manifestado en nosotros. Ya Yahshua, cuando subió a la par de su Padre, Él dejó al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo aquí para que nos acompañe, para que abogue por nosotros, para que nos cuide, para que nos guíe, para que nos dé discernimiento en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Entonces, si hemos sido libertados del pecado es porque ya nuestras vendas se han caído, hemos reconocido que somos pecadores y hemos entrado en un arrepentimiento y echamos marcha atrás. Ahí es donde somos hechos siervos de Dios y es donde dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, vida eterna. Ah, caramba, qué bien se comienza a poner todo esto. Yo tengo que comenzar a moldear entonces mi vida para comenzar a adaptarla a la vida eterna. Ya el Señor me está dando todas las pautas y todo el camino y toda su gestión espiritual en mi vida para que yo me encarrile y cuando llegue el día del paso, y ahora sí, estoy totalmente preparado y ahora lo veremos. Por tercer punto, la vida eterna es un regalo de gracia. ¿Dónde hemos escuchado nosotros que por gracia? En la palabra del Señor. ¿O dónde recibimos la gracia nosotros? ¿El regalo inmerecido? Por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ese regalo que nos fue dado a nosotros es la vida eterna. Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí estamos en Efesios. Recordemos que en Efesios la mayoría de las cartas son ¿de quién? De Pablo. Pablo le está hablando a un pueblo que creía que por estar dando y haciendo ya eran salvos. Entonces Pablo remete contra eso y dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. Porque si ustedes van a ver el libro de Santiago, Santiago dice todo lo contrario. Dice que es por obras. Y dice, bueno, aquí la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que Santiago le está hablando a otro tipo de pueblo. Otro tipo de pueblo
que no tenía ni caridad, no hacía misericordia, no tenía piedad por sus hermanos, y todo era, es que yo creo, pero no hacía nada. Entonces dice, no, Señor, un momento. Pero no eran hacedores. Entonces Santiago a ellos les dice lo contrario a Pablo. Entonces, ¿verdad? Es un comercial dentro de la prédica para que entonces digan, pero qué raro, me dicen que no es por obras. Y el otro dice que es por obras, que es una fe sin obras. Es una fe muerta. Una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago. Dice, entonces, ¿a quién le creo? Un momento, primero, Santiago no andaba con Pablo. Y le están hablando a pueblos muy diferentes. ¿Ven? Listo. Entonces, ese regalo que viene de nosotros es por gracia, dice Pablo, por medio de la fe. Entonces, Yahshua nos está diciendo a nosotros que la vida eterna la vamos a tomar de acuerdo a la fe. ¿De la fe qué es? Es creerle a su palabra y a su predicación. Un punto importante es que Santiago era hermano de Jesús. Él conocía muy bien lo que como judío tenían que hacer los judíos. Ajá. Que es para los judíos es muy importante hacer obras. Y ellos vieron, los hermanos de Jesús vieron a Jesús haciendo obras. La Biblia no nos cuenta desde cuándo, pero conociendo el poder de Dios en Jesús, Jesús hizo obras siempre. Amén. Correcto. Gracias por el aporte, pastora. Excelente aporte. Muy bien. Entonces, es un regalo, la gracia, Yahshua, Él es la vida eterna. Y es la que el Padre nos dio a nosotros precisamente para que podamos llegar a Él. También la vida eterna nos conlleva a entender una relación importantísima que mucha gente separa al Padre del Hijo. Y aquí dice que la vida eterna es una relación íntima, inseparable entre el Padre y el Hijo. Y digo esto porque una vez había una muy querida amiga de la familia que el hijo había muerto. Entonces, en los testimonios de ella decía que ella se había enojado, pero enormemente con Dios, porque le había quitado a su hijo. Y que, pero que ella estaba enojada con Jesús. No con papito Dios, dice. No con papito Dios, era con Jesús. ¿Por qué se tenía que llevar a mi hijo? Digo yo. Es que, ¿cómo va a separar el padre del hijo? Si está enojada con Jesús, está enojada con el Padre. Entonces, es interesante. Esta unión, como la vemos nosotros en Mateo 19, versos 16 al 17, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Ah? Recordamos el pasaje del joven rico. Entonces, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Él se refería a quién? A su padre, ¿verdad? Pero inmediatamente estaba refiriéndose a él también. Dice, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quién dio los mandamientos? El Padre. El Padre. O sea, haz lo que el Padre dice, porque yo he venido a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera. Sí, amén. Entonces, esa obediencia es la que ahorita nos amarra inmediatamente con David en el Salmo en el Antiguo Testamento. La Torá fue dada en el monte Sión al pueblo de Israel por medio del caudillo Moisés, para que el pueblo entendiera que no era la libertad que habían ansiado durante 430 años la que estaban teniendo cuando en escasos 40 días, sí, 40 días, en lo que subió Moisés y bajó del monte, que ya ellos habían hecho un becerro de oro y estaban adorando y tirando otra vez a lo que estaban acostumbrados en Egipto. Eso no es la libertad. La libertad del ser humano es tomar la decisión sobre su vida terrenal y espiritual. Pero sin una guía adecuada, nosotros no vamos a tomar buenas decisiones.
ni vamos a tomar las decisiones que tenemos que tomar. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del que me envió. Yahshua, Jesús, comienza a enseñarnos que la voluntad de que lo envió su Padre, ¿cuál es? Que no pierda yo nada de todo lo que Él me dio. Entonces, Él reúne a su rebaño y le enseña para que el rebaño no se pierda. En Juan 17:1-2 dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, porque le has dado autoridad sobre toda carne. Oiga, para que dé vida eterna a todos los que te vistes. A través de su acto de resurrección, ya viene la resurrección nuestra junto con Él. Él lo que hizo fue adelantarse. Este quinto paso, bueno, y la parte de la predicación, en lo que tiene que ver esta relación, la vemos en 1 Timoteo 1:16, que dice, pero por esto recibí misericordia, para que en mí, como el primero, Yahshua mostrase toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo aquí está diciendo, Timoteo está diciendo aquí, que él recibió primero la misericordia, para que él la pueda mostrar a los demás. Recordemos que dice en Miqueas 6:8, que el Padre nos ha enseñado lo que es bueno. Amar justicia, hacer misericordia y humillarnos ante su presencia. Y esa misericordia, que es la que el Padre ha tenido con nosotros y la que Yahshua ha tenido con nosotros y que nos ha infundado para que aprendamos, esa es la misericordia que el pueblo de hoy día no tiene. Nos estamos ahogando dentro de nuestra maldad por falta de caridad y misericordia para con nuestros hermanos. Eso lo vivimos todos los días en las carreteras. Todos los días. Ahora recién veníamos volando por, ¿cómo se llama ahí? Por Curry, saliendo de la pista, y llega uno al final y dobla. Y ya el otro me tiró el carro y se pegó del pico. No sé, así. Yo venía tranquilo y seguimos hablando, veníamos ahí, y ¿para qué iba a perder yo la paz? Venía para acá a enseñar la palabra. ¿Qué ganaba yo con tirar el carro, que me chocara? ¿Quiere pasar? Pase. Y ahora no podemos. Usted no sabe si se va a bajar con un arma y le va a disparar. Y antitos del mall, se abre la carretera y paso yo. Ya después ahí por Zapote venía el mío. ¿Qué venía pensando yo? Bueno, Señor, si lo mandaste adelante es porque va a haber un accidente y ya le van a dar, no. Señor, perdona. Pero eso fue lo que pensé. El Señor nos libra a nosotros. No, que lo proteja, o la proteja, al fin no vi si era hombre o mujer. El asunto es que nosotros, esa misericordia, esa caridad, la hemos estado perdiendo. En la relación del Padre con el Hijo, como reconocimiento de lo que es la vida eterna, nosotros tenemos que adoptar todo lo que es Él. Por eso el jardín del Edén infundió su espíritu, nos estaba dando sus cualidades, el amor, la inteligencia, la misericordia, la caridad. Nosotros tenemos que copiar todo eso de Él para transmitirlo. Y eso es nuestra prédica. No es que usted se sepa la Biblia para arriba y para abajo y vaya ahí y derrochar sabiduría bíblica si en su vida usted no la aplica. Usted enseña más viviendo como cristiano que predicando como cristiano. Porque la gente eso es lo que va a ver. Dice, pero ¿este qué? No practica lo que predica. Entonces, ¿cuesta? Sí, cuesta, y cuesta montones. A mí me cuesta montones en la carretera. Me cuesta montones, pero ahí voy. Pero digo al Señor... Bueno, hoy la venció. ¿Ah? Hoy la venció a medias. No, sí, hoy sí la vencí. Por lo que pensó.
Medias. ¿Cito? Sí. Porque ahí sí, guardé la compostura. Inclusive pensé, digo, si me piden campo, le voy a dar campo. A enseñarle con el ejemplo, ¿verdad? Pero por dicha no me pidió campo. Quinto, la resurrección. Ok, estábamos hablando precisamente ahora de lo que tenía que ver el ejemplo, el acto de resurrección de Yahshua, que es la verdad, la culminación de su vida aquí en la tierra. En 1 Corintios dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Ok, si aquí empezamos la vida eterna, la estamos empezando a moldear en nuestro espíritu, para que cuando ya venga lo incorruptible, que es lo que nos va a llevar a nosotros a la nueva Jerusalén, a habitar en las moradas que ya fue ya a prepararnos, ¿verdad? Ya eso incorruptible esté preparado y listo. Y mire, Corintios, que perdón, pastor. 15:53. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pero claro, es una resurrección de vida y para vida, ¿verdad? Porque la palabra dice que todos serán resucitados, los muertos, y van a ser juzgados, uno para bendición y otro para maldición. Bueno, en esos términos no dice la palabra, ahora el pastor lo leyó, pero eso es condenación o vida eterna. Y Yahshua está diciendo que hay que comer su carne y beber su sangre. Eso es hacernos uno con Él en todo su proceso de pasión, vida y resurrección, en donde nosotros tenemos que castigar y someter a la carne, el que quiera venir en pos de mí, Níguese a sí mismo. tome su cruz. ¿Cuál es su cruz? Su enfermedad, su situación financiera, su situación familiar. Esa es su cruz. Tómela por amor a Él y sígalo y predique y ande siempre una cara de bendición, aunque su dolor sea y su peso sea muy grande. Porque el que cree y el que le cree sabe que lo que vivimos aquí es pasajero. Amén. Y las cargas que llevamos en este mundo, en esta vida, es la prueba en que nosotros vamos a manifestar y declararle a Él y enseñarle que en mi corazón realmente hay fe, hay esperanza, hay confianza, que lo que su palabra me ha dicho a mí del pago final es real y que este corto plazo que yo vivo en esta tierra, ese sufrimiento, yo se lo dedico a Él. De hecho, nos dicen que gocemos en las pruebas. Correcto, gócese de las pruebas. Y ese gozarse no es que decir uno, ay, qué dicha, vieron que estoy en la miseria. Yo me gozo porque hace 3 meses que no como. No, gozarse en las pruebas es saber que, como dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. O sea, que Él ha permitido que pasen cosas en mi vida para que yo demuestre que mi amor por Él no cambia. Para que yo demuestre que realmente yo confío en Él. Y aunque el fin posterior no sea el que yo espero, el que viene sea realmente el que Él tiene para mí. El sexto es una nueva creación. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos. La nueva creación es lo que nos hizo caer en el Edén, la desobediencia, la caída del hombre. Ahora viene una nueva ordenanza, viene una guía y es adoptar. Donde yo adopto los mandamientos en mi vida, los hago un sí y un amén, entonces es donde yo comienzo a ser una nueva criatura en Él. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien los juzgue. ¿Quién lo juzga? La propia palabra. Más adelante dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino
el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yahshua nos está enseñando la obediencia. ¿Y qué ha dicho el Padre? Su mandamiento, su palabra. Eso es lo que tenemos que obedecer. ¿Ok? Yo quiero una nueva vida, quiero una vida eterna, tengo que obedecer. Lo vimos en el Salmo. Aquí empieza la vida eterna, conociéndolo a Él y aplicando lo que Él tiene para nosotros. Tito nos dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces, Él nos está enseñando que esa fe que Él tiene es porque Él está declarando que Él ha sido escogido por Dios. Ahora, ¿quiénes no han sido escogidos por Dios? Ese es el pago de los que no creen. Pero todos, absolutamente todos hemos sido escogidos por Él. Todos. Ahora bien, que las personas tomen otro rumbo y se separen de Él, ya ha sido su decisión. Para terminar, todo en la vida eterna es culminar con el conocimiento de Dios. La vida eterna es sinónimo de conocer a Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. En 7 pasos muy sencillos, hemos aprendido que en el Nuevo Testamento, es el tiempo que nosotros vivimos, el Señor nos ha dejado muy clara la senda. La vida eterna es ahora, es ya. La vida eterna es Yahshua, conocerlo. La vida eterna es obedecer los mandamientos, es reconocer que el Padre y el Hijo es lo mismo. En amor, en justicia. Reconocer que la resurrección de Yahshua tiene que ocurrir en mi vida, que es muriendo al pecado y resucitando en una nueva persona. Ese sinónimo para nosotros de vida eterna es esa posesión que nosotros tenemos hoy. Y es lo que me está diciendo a mí, este es el camino. Síguelo, predícalo, enseña, lleva. Esa definición bíblica en la cual vemos que la vida eterna tiene que ver tanto con el reino de Dios como con su resurrección y con la nueva creación en la que yo estoy, conjugan el camino Cristo, que me lleva a mí a iniciar, llegar a la meta de lo que Él ha dispuesto para mí. Y que la vida eterna es la libertad de la esclavitud, del pecado y la muerte. En el momento en que yo entro a vida eterna, dejo de ser esclavo del pecado y de la muerte. Ahora bien, no la muerte física, porque si el Padre no llega antes de que nosotros muramos, debemos a morir físicamente. Entonces veamos nosotros que ese proceder del Señor es por lo que Él nos ama. La vida eterna es el regalo de Dios para todo aquel que cree en Yahshua como Señor y Salvador. Y aunque el cuerpo físico muere, todo el que ha puesto su fe en Yahshua HaMashiach puede tener la certeza a través de la palabra que hemos visto hoy, de que su alma vivirá por toda la eternidad. Esto ha sido hoy la pequeña enseñanza que les he traído, y esperemos en el amor de Él que realmente nosotros calen nuestros corazones y que podamos llegar a vivir con Él esa eternidad después del juicio final. Amén. Buenas noches. Bueno, iba a regalarles un último pasaje que se encuentra en Romanos 10, que tiene que ver con la predicación, y es un pasaje muy hermoso. Hay un canto de esto. Romanos 10, ¿qué, perdón? 10 del 14 en adelante. Dice, ¿cómo? Pues
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Espíritu de Dios.